Hola, bienvenido a Resuelve y Aprende Matemáticas Costa Rica. En esta ocasión vamos a resolver la siguiente pregunta que dice, un cono de 15 centímetros de diámetro y 25 centímetros de altura, entonces tenemos que en el cono grande, o sea, en el cono va a ser 25 centímetros de qué, de altura, en el cono, entonces este cono implica que la altura va a ser 25 y el diámetro va a ser 15, entonces ya tengo esas dos informaciones. Entonces lo establezco acá, ya sé que la altura del cono mide 25, que es de lado a lado, o sea, de aquí hasta aquí mide 25, sería esta altura de acá. Y nos dicen también que se corta un plano paralelo a la base en altura de 10 centímetros, o sea, desde aquí, desde este punto hasta donde está el corte, que es como por aquí, hay 10, ¿cierto? Ahí está indicado, de hecho, 10. Entonces vamos a dibujar un cono ahí encima. Y ese cono tiene una particularidad que nos falta aquí en el radio. Ok. Determine el área total del cono que resulta al cortar el cono original. O sea, me están preguntando por el cono. Entonces ya sabemos que lo que nos hace falta aquí es quién, el cono. El cono que resultante, que sería el siguiente. Vamos a ver acá. Entonces vamos a ver el resultado de ese cono. Tenemos este cono acá y dice acá, cono que resulta, o sea, cono pequeño, se corta con el plano paralelo a la base. Entonces ese es el cono que tenemos y vamos a utilizar algo que se llama una regla de 3 para poder sacarlo. En la regla de 3 consiste lo siguiente, vamos a poner radio grande con radio pequeño va a ser igual altura grande, altura pequeña, o también lo pueden hacer radio pequeño, radio grande va a ser igual altura pequeña con altura grande, siempre y cuando esté del mismo lado el dato que nos estén pidiendo. En este caso, como nos piden el radio de acá, que es del cono pequeño, entonces yo necesito poner todo lo que es pequeño arriba. Entonces por eso la relación queda 7, ¿verdad? Sobre 15 va a ser igual al radio grande, que el radio grande va a ser la mitad de 15, que eso me da 7.5, que es la mitad del diámetro. Entonces será 7.5 sobre la altura grande, que es 25. Y aquí resolvemos esa regla de 3 con la siguiente fórmula. Sería R igual a 15 por 7.5 dividido entre 25, que eso nos da 4,5, que sería el radio del cono resultante. Del cono pequeño podemos extraer varias información. Entonces ustedes observan acá se puede hacer un triángulo de Pitágoras, como lo hemos hecho en las clases. Y ese triángulo de acá, ya sabemos cuánto mide nuestro radio, que nuestro radio es 4,5. Y también tenemos nuestra altura que es 15, pero como falta la generatriz, entonces hay que calcularla que la generatriz está aquí. Entonces x va a ser igual a la raíz de 15 a la 2 más 4,5 a la 2. Esto va a ser igual a 15,66, que es la información que tenemos acá. Entonces ahí tenemos toda la información del cono pequeño que fue el resultado. Ahora vamos a aplicar la siguiente fórmula de área total. Entonces, área total va a ser igual a pi por r al cuadrado. Entonces, usted busca r. R lo tenemos acá, que es 4,5, que sería 4,5 a la 2. Luego sigue más pi por r, 4,5 por la generatriz que mide 15,66. Y para que me den la calculadora 90,72 pi, como está ahí, usted lo que tiene que hacer es meter en la calculadora nada más los números. Entonces usted lo puede poner así, 4,5 al cuadrado más 4,5 por 15,66. Eso le da 90,72. Y el pi lo agrega de estos dos. Como los dos tienen pi, te lo puedo agregar simplemente al final. O lo puedes dejar en decimal y meterlo así todo en la calculadora y te va a dar el mismo resultado. El segundo ejemplo dice lo siguiente. Para la siguiente figura trace una motesia de centro R 2,-1 y de razón K igual 2. Entonces lo primero que tenemos que saber es cuál es la fórmula de motesia. La fórmula de motesia que vamos a utilizar para las X va a ser K por X1 menos K por X sub 0 más X sub 0. Usted tiene que tener muy en cuenta que X1 va a ser la coordenada de el lado. Por ejemplo, en esta coordenada primero saco X, entonces 1 y luego Y que es 0, entonces sería X1 es esta. En esta, por ejemplo, nuestra primera coordenada que va a ser 2, que va aquí 2 y luego va a ser 1, ¿cierto? Ser 2,1. Y la última coordenada va a ser 4 y de último va a ser -1. Entonces va a ser 4, -1.
Entonces yo ya sé que yo ya tengo todas las coordenadas para formar ese triángulo. Entonces lo vamos a sacar acá. Entonces tenemos las coordenadas originales y nuestro centro, que el centro me lo vienen dando acá, que es el centro es R, que es 2, menos 1, que es esta misma R que está aquí, que es 2, menos 1. Entonces yo ya saqué toda la información que ocupo. Ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer el cálculo de las imágenes usando la fórmula original. Para A, que va a ser 1,0, entonces vamos a ir cambiando. Entonces dijimos que para A, x1 iba a ser ¿quién? 1. Y el x sub 0 la coordenada de R en x, que es 2. Entonces eso es lo que vamos a ir cambiando en esta sección acá. Entonces me va a quedar 2 por 1. Ajá. 2 por 2, que este 2 viene de este 2 de acá. Y de este otro 2 que viene de la K, que la K me la habían dado justo acá. Y así sucesivamente lo voy completando. Ahora, en el caso de la y es lo mismo, entonces hay que averiguar cuánto vale y sub 0 en A. Entonces tenemos y sub 0 en A va a ser igual. Entonces esto viene y sub 0 en A era y sub 0, 0. Y y sub 1, perdón, y sub 0, y sub 1 sería 0, que es la coordenada de A. Y y sub 0, ahora sí, va a ser la coordenada de R, que es menos 1. Entonces ya usted ya tiene toda la información y simplemente la completa. Y así lo vamos a hacer para todos los demás pares. Por ejemplo, en el segundo par, para B, entonces vamos a borrar acá un toquecito. Para B, nuestra x sub 0 va a ser el del R, que va a ser 2, y nuestra x sub 1 va a ser la de en la coordenada de B, que va a ser 2 también. Aquí, ¿verdad? Es este 2. Luego tenemos y sub 0, que en este caso para y sub 0 usted va a tener la coordenada de R, que va a ser menos 1, y y sub 1 va a ser la coordenada de y en R, digo, de y en B, que va a ser 1 positivo. Y ahí lo completa y listo. Y eso lo tienes que hacer para x' y para y', que es la fórmula que encontramos anteriormente. Y así lo hacemos igualmente para la última coordenada, que es x' de c. Completan igual la ecuación de la siguiente forma. Entonces vamos acá con las coordenadas de c. Lo que más importa acá es tener las coordenadas bien para no tener errores en el ejercicio. Entonces vamos acá, teníamos x sub 0 va a ser la coordenada de r, sería 2. Ok, x sub 1 va a ser la coordenada de x en C, que va a ser 4. Vamos de nuevo, y sub 0 va a ser la coordenada 4, menos 1 de la R. Y y sub 0 va a ser menos 1, pero ese menos 1 de C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos. Y simplemente lo completan y así encuentran cada imagen. Entonces ya tenemos las coordenadas de las imágenes, que serían 0,1 en A', en B' sería 2,3 y en C' sería 6, menos 1. Y aquí tenemos el dibujo completo de lo que nos piden con homotesia de centro R en 2, menos 1 y la razón K igual 2, donde vemos el dibujo de la homotesia y el dibujo original. Entonces, como resultado final, tenemos que las coordenadas de la imagen del triángulo ABC bajo la homotesia del centro 2, menos 1 y razón K igual 2 van a ser 0,1, 2,3 y finalmente 6, menos 1. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.